Este pasaje, algo fuerte, nosotros sabemos que es Jesús confrontando a los religiosos de aquella época. Y Él les dice, si su padre fuera Abraham, las obras de Abraham harían, pero su padre ciertamente es el diablo. Y me llama mucho la atención porque Abraham verdaderamente vivió una vida agradable a Cristo. Vivió una vida como la que Jesús estaba demandando de sus discípulos. Jesús le dijo, nos acaba de decir una vez más nuestro pastor, ¿verdad?, a sus discípulos: el que quiera seguirme, estas son las condiciones. Tiene que dejarlo todo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día, y ahora sí puede seguirme. Y si ustedes, mis amados, no quieren, pueden retirarse. Y en estos días que hemos estado leyendo, descubro que Abraham cumple todos los requisitos que Jesús le pide a una persona para ser su seguidor. Y el día de hoy quiero hablar con ustedes de una relación que va del conocimiento a la amistad y de la amistad al amor. En muchas ocasiones y a muchos hermanos, a muchos predicadores he escuchado decir que no hay mayor honor y no hay mayor promoción que Dios te llame su amigo. Pero yo encuentro una mejor, que es que Dios haga un pacto contigo, que Dios se case contigo, que Dios se adueñe de tu vida. Y eso es lo que vamos a observar el día de hoy en la vida de Abraham. Gracias a Dios, yo sé que estoy con personas del Centro Familiar Cristiano Betel, que hemos estado siguiendo nuestras lecturas. Entonces vamos a recordar y vamos a tener muy fresco estas historias o estos pasajes bíblicos que vamos a estar leyendo, porque tiene un par de semanas o menos que lo estuvimos meditando, que lo estuvimos estudiando. Entonces quiero el día de hoy hablar con usted de este hijo del reino llamado Abraham, que ciertamente es una pieza fundamental en la palabra de Dios. Es un hombre al cual se le dio una promesa, cuya promesa es cumplida en Cristo Jesús, y por medio de él somos benditos todos nosotros. Vamos a nuestro primer pasaje, que se encuentra ahí en Génesis, capítulo 11, versículos 31 y 32. Están terminando el capítulo. Dice así: y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, y se quedaron allí. Y dice el versículo 32, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Si nosotros nos vamos un versículo después, que es el capítulo 12:1, dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la casa que te mostraré. Y esta primer frase con la que empieza, o la primer palabra, que es pero, nos da a entender que Dios ya le había indicado a Abraham que saliera de la casa de su padre. Pero en las traducciones originales no es así. De hecho, el versículo 32 debería ir como en un paréntesis, porque no sigue la continuidad de la historia.
El versículo 32, donde nos dice que fueron los días de Taré 205 años y que murió Taré en Harán, no es en ese preciso momento. Se nos dice, terminando ese capítulo, porque no se va a volver a mencionar a Taré. Y solamente se hace esa acotación que Taré muere a esa edad y muere en la tierra de Harán, para darnos a entender que Abraham efectivamente salió de la tierra donde habitaba, salió de la casa de su padre y fue a donde Dios lo mandó. La historia judía o la tradición judía nos cuenta una historia que es que había un hombre llamado Nimrod. Usted lo recuerda, ¿verdad? El primer poderoso que se levantó, un hombre de influencia, un hombre que quería ser mayor que cualquier otro hombre. Y este hombre Nimrod fue avisado que Taré tendría un hijo, el cual vendría y lo desbancaría a él, lo iba a derrotar. Entonces, esto es lo que le estoy diciendo, no lo busque en la Biblia porque no es bíblico, esto es historia que cuentan los hebreos. Entonces, Nimrod le ordena a Taré matar a su hijo, a su primogénito, que es Abraham. Y Taré, por supuesto, que no lo hace. Taré le entrega a Nimrod el cadáver de otro niño muerto, pero no el de su hijo. Esconde a Abraham. Y años después, Nimrod se entera que Taré lo engañó y que su hijo vivió. Entonces la tradición hebrea cuenta que Nimrod se enojó tanto que tomó a Abraham y lo echó en un pozo ardiente. Pero de una forma milagrosa el Señor salvó a Abraham y no murió. Y Nimrod, al verse tan burlado y al estar tan enojado, tomó al segundo hijo de Taré llamado Harán y lo aventó a ese pozo y Harán murió. Harán era el padre de Lot. Entonces, después de todos estos acontecimientos, Taré, padre de Abraham, decide salir de su tierra, decide huir y escaparse con destino a una tierra que se llamaba Canaán. Pero dice aquí que se detuvo en una tierra que se llamaba Harán. Harán era una tierra fértil, Harán era una tierra de mucho comercio, y ellos al ir de camino a Canaán, se detuvieron en esta tierra y vieron que era una buena tierra, y ahí permanecieron muchos años. Ahí es donde Abraham toma a su mujer llamada Sara, ahí es donde él comienza a comerciar y donde él comienza a prosperar. Porque cuando la Biblia nos empieza a narrar la historia, Abraham no era una persona importante, Abraham no era una persona famosa, Abraham no era una persona relevante, no era un hombre especial. Era un hombre que aún vivía en la casa de su padre y era un hombre que no tenía descendientes. Por lo tanto, para la gente Abraham no era nadie. Pero cuando él llega a Harán, comienza a hacer negocios, comienza a fructificar, comienza a multiplicar sus ganancias, aunque sigue sin hijos. Y el versículo 12.1, fíjense, vamos a verlo en la otra versión. Vamos a leer otra vez Génesis 11.31, en la 2015, y dice: Taré tomó a su hijo Abraham, a su nieto Lot, hijo de Harán, a Sarai su nuera, mujer de Abraham, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y fueron hasta Harán y se establecieron allí. Versículo 12.1. Entonces el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Entonces ya entendimos cómo está. Cuando Abraham ya estaba establecido en Harán, entonces fue ahí donde Dios le habla. Fue ahí donde Dios le dice: sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a donde yo te mostraré. Y vamos a continuar con la historia. Dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham
de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abram a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Sí se dio cuenta que en este último versículo nos dice que ya había adquirido algunas posesiones, ya tenía ganado, ya había comprado esclavos, ya era un hombre próspero, ya era un hombre que había hecho buenos negocios y que había fructificado. Pero aquí hay un pequeño detalle. Abraham sale de la casa de su padre, sale de la tierra donde se había establecido, pero no dejó a toda su parentela. ¿A quién se llevó? A su sobrino Lot. Y dice el versículo 7 de este mismo capítulo: apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Una característica muy importante a destacar de esta tierra llamada Harán es que era una tierra sumamente idólatra. Ur de los Caldeos, que era su tierra natal, era una tierra muy idólatra, pero Harán era una tierra aún más idólatra. Pero Abraham, dice la historia y la tradición judía, que tenía una característica, y es que él creía que solamente había un solo Dios. Él creía que solo había uno arriba de todos y que no era necesario rendir culto a los ídolos como lo hacían en Ur o como lo hacían en Harán. Por eso es que Dios se le aparece a este hombre, y cuando él conoce al verdadero Dios, a Jehová, él sabe que es verdad. Él sabe que este Dios es el Dios poderoso, y en fe hace lo que este Dios le dice, porque él ya vivía una vida cómoda, él ya había prosperado, él ya tenía ganado, él ya se había hecho conocido, él ya hacía buenos negocios. Pero de un momento a otro el Señor le dice: de esta tierra donde has fructificado vas a salir a una tierra que no conoces. Vas a ir camino de un lugar que no sabes. Y Abraham inmediatamente obedece, toma a su esposa, se lleva a su sobrino y se va. Y dice que llegó a esta tierra llamada Canaán. Después de esto, Abraham va camino a Egipto, porque sabemos que hubo hambre en la tierra, y le dice a su esposa: mi amor, tú eres una mujer muy bella. Por lo tanto, vamos a hacer un trato. Mientras estemos y habitemos aquí, vamos a decir que tú eres mi hermana. Por dos razones. Una, porque quiero conservar mi cabeza. Y dos, porque puede que me hagan bien gracias a ti. Y así pasa, ¿verdad? Llegan, se presentan. Y efectivamente Sarai era una mujer muy hermosa, muy atractiva. Y el rey de Egipto no tarda en tomarla. Y muchos de nosotros criticamos esta acción que hizo Abraham, que para nada es buena. Pero yo le voy a decir algo, hermano. En aquellos tiempos no estaba la civilización como ahora. No era de una persona que te voy a bajar a tu esposa, no. Ahí te bajaban, pero la cabeza. Ahí te mataban. Entonces, Abraham, déjeme decirle, apenas estaba conociendo a Jehová. Apenas lo había conocido, apenas había escuchado de él. E iba camino a la incertidumbre. Iba de una tierra de abundancia a una tierra donde había escasez.
y tuvo que ir a otra tierra llamada Egipto para pasar ese tiempo de escasez. Pero es hermoso porque en este momento el Señor protege a Sara. El Señor guarda la dignidad de Sarai. Y nosotros sabemos, ¿verdad?, que el faraón o el rey de Egipto le reclama a Abraham y le dice, vete, por favor. Y todavía Abraham sale más enriquecido. Y se va al sur de donde él estaba, hacia el Negev, y ahí habita y comienzan a prosperar él y su sobrino. Pero llegan a un punto donde los dos son tan prósperos, pero tan prósperos que ya no caben en la tierra. Y los pastores de uno comienzan a pelear con los pastores de otro. Entonces Abraham le dice a Lot, mira, vamos a hacer una cosa, tú y yo somos hermanos. Tú y yo somos familia. No hay que pelear. Ve el lugar, como diríamos popularmente, peina la zona y ve que te gusta. Y si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda, sí es mi derecha. Tú vas a la, perdón, dislexia. Si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Si tú vas enfrente, yo voy a ir atrás. Y así pasa. Lot convenientemente ve los mejores lugares que están en Sodoma y Gomorra y dice, yo me voy a establecer acá. Y Abraham dice, perfecto, me voy a ir para el otro lado. Y fíjese lo que pasa en el capítulo 13, versículo 14. Dice, y Jehová dijo a Abraham, ¿después de qué? De que Lot se apartó de él. Le dijo, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. En este momento en el que Lot se separa de él, entonces Abraham obedece a la perfección lo que Dios le había dicho. Sal de tu tierra, sal de tu parentela, sal de la casa de tu padre y ve a la tierra que yo te voy a mostrar. Cuando ellos se separan, Dios al instante le vuelve a hablar y le dice, mira, alza tus ojos. Y yo siempre me imagino esa escena como un bonito anochecer en un pueblo. Aquí en la ciudad pues no, ¿verdad? Aquí vemos 2, 3 estrellas y rayados la luna porque está muy grande. Pero usted ha ido a un pueblo, qué hermoso se ve, ¿verdad? La noche, todas las estrellas, un lugar donde se respira aire fresco, con un poco de olor a majada de vaca o de caballo, ¿verdad? Un poco feo, pero fresco. Y se puede observar perfectamente las estrellas, y yo me imagino que algo así era. Y Abraham ha de haber visto el paisaje más hermoso, la noche más bella, y le dice el Señor, voy a reafirmarte mi pacto. Y esto me encanta porque en este momento Abraham es promovido a ser amigo de Dios. Fíjese lo que dice Juan 15, 14 al 16. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo más siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero los he llamado amigos porque les he dado a conocer todas las cosas que oí de mi Padre. Ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes y les he puesto para que vayan y lleven fruto y para que su fruto permanezca, a fin de que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé. En este momento en el que Abraham obedece, es promovido a ser amigo de Dios. Y viene esta parte tan preciosa que usted y yo debemos de entender y abrazar en nuestro corazón. Nosotros no es que hayamos elegido a Dios. Él nos eligió a nosotros. Nosotros no le hicimos un favor al aceptarlo. Él nos hizo un favor al rescatarnos. Nosotros no le hacemos un favor al venir a la iglesia. Él nos hace un favor
al darnos su espíritu, al darnos su presencia, al darnos su palabra. Y esto es lo que pasa. El Señor empieza a entablar ahora una relación de amistad con Abraham. Ahora es continuo cómo ellos hablan, cómo ellos se relacionan, cómo el Señor habla al corazón de Abraham y lo llena de seguridad y le dice: te voy a cumplir mi promesa. Y si tú puedes contar las estrellas, entonces vas a poder contar a tus descendientes. Y si puedes contar el polvo de la arena, entonces podrás contar la bendición y la fructificación que yo te voy a dar. Porque déjeme decirle algo, hermano, no solamente se refiere al pueblo de Israel. Entre esos hijos estamos usted y yo. Entre esos hijos estamos nosotros, que hemos sido insertados, que hemos sido añadidos a esa hermosa promesa, a esa hermosa bendición. Ahí nos encontramos nosotros. Y ¿sabe qué me encanta? Que la misma palabra de Dios nos dice que Él sí sabe cuánta agua hay en el mar. Él sabe cuánto polvo, entonces Él sí sabe cuántos somos. Él sí conoce que tú y yo estamos injertados en ese plan. Abraham era imposible que lo supiera. Abraham ni siquiera se imaginaba que tú y yo íbamos a ser insertados. Abraham ni siquiera se imaginaba la cantidad de fruto que él iba a tener. Pero Dios sí. Dios ya nos había visionado a ti y a mí en ese hermoso plan. Después de esto, ya estaban separados Abraham y Lot, y nosotros sabemos, bueno, leímos, ¿verdad? Que hubo una guerra entre reyes. Los reyes de Sodoma, de Gomorra, de Adma, de Seboim y Bela, eran 5 reyes, y se rebelaron contra Kedorlaomer y sus otros 3 aliados. Eran 5 reyes contra un solo rey, un solo rey poderoso que tenía 3 aliados. Es decir, 5 contra 4. Y van estos reyes que dice la palabra de Dios que llevaban 12 años pagando tributo a Kedorlaomer y se hartaron. Y en el año 13 dijeron: vamos a hacerle guerra. Y comienza la guerra en el lugar donde vivía Lot. Y este rey llamado Kedorlaomer, que era un gobernante poderoso y prominente, vence con facilidad a los reyes de Sodoma, de Gomorra, de Adma, de Seboim y de Bela. Pero alguien le fue con el chisme a Abraham y le dijo: en el conflicto que hubo, secuestraron a tu sobrino. Y Abraham se arma de valor y agarra con él 318 hombres. Y bueno, a mí me parecía increíble la historia de Gedeón, con 300 a los que mataron. Pero esta historia es aún mejor. 318 hombres que tampoco eran hombres de guerra, eran hombres esclavos. Y se enfrentaron a 4 reyes poderosos. Y dice la palabra de Dios que a Abraham les cayó de noche y los derrotó. Los venció. Recuperó el botín. Recuperó las tierras de Sodoma, las tierras de Gomorra, y el rey de Sodoma estaba impresionado, estaba fascinado y le dijo a Abraham: toma lo que tú quieras. Y me encanta este pasaje porque dice que Abraham le respondió al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Abraham sabía cuál era su riqueza. Abraham sabía que de un momento de escasez el Señor lo había sacado de un país con muchísima abundancia, que el Señor le había preservado la vida a él, había preservado la vida y la dignidad de su mujer y lo había bendecido. Y Abraham sabía que el Señor le dio la fuerza y la capacidad para con 318 hombres derrotar a 4 reyes poderosos. Y Abraham le dice al rey de Sodoma: gracias, pero tú no eres el que me enriquece. Tú no eres el que me bendice. Mi gloria, mi bendición, mi riqueza está en mi Dios. Y yo le he jurado. Imagínese todo lo que vio Abraham.
Imagínese la riqueza, el botín, todo lo que se había acumulado. Y cuando él lo vio, él le dijo al Señor, nada de esto me pertenece, porque mi riqueza eres tú. Dígame si eso no es ser amigo de Dios. Imagínese el corazón de Dios, cómo estaba de contento al mirar lo que Abraham había hecho. Vamos a otro pasaje que se encuentra en Génesis 15, versículos 1 al 6. Dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y este pasaje o esto que Dios le dice es justamente después de estos actos. Yo me imagino que obviamente con toda la adrenalina Abraham fue, derrotó, mató, después fue con el rey de Sodoma, rechazó el botín, le dio los diezmos de todo a Melquisedec, pero después cuando se le bajó la euforia dijo, ¿qué hice? Me acabo de meter en sendo problemón. Pero en eso viene la palabra de su amigo el Señor y le dice, no temas, Abraham, porque yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande, porque Abraham, yo he probado y he visto que lo de este mundo no te satisface. Porque Abraham, yo he visto que tus ojos no están puestas en las riquezas materiales, no están puestas en el oro, no están puestas en los ganados. Tu galardón voy a ser yo. Y dice el versículo 2, y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer. Ahora fíjese, quiero resaltar esto, que es sumamente importante para mí, porque esta es la primera vez que la Biblia registra que Abraham le responde al Señor. Si usted lee con calma, en todas las ocasiones anteriores Dios le hablaba, Jehová le hablaba a Abraham y Abraham escuchaba, Abraham atesoraba la palabra, pero en este momento Abraham le responde. Es la primera vez que nosotros miramos que hay una charla de Abraham con Dios. Y le dice, Señor, pero ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y se lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y este versículo dice, y creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. Y el pasaje en Santiago que cita esta parte nos dice, y fue llamado amigo de Dios. Ya eran cuates, ya eran amigos, ya se hablaban, ya entablaban conversaciones. Y una vez más el Señor le reafirma, te voy a enriquecer, te voy a bendecir, te voy a dar un galardón en sobremanera grande. Y después de esto dice que Abraham le pregunta al Señor, bueno, ¿cómo voy a saber que esto es verdad? ¿Cómo voy a saber que tú has hecho un pacto conmigo? Y el Señor le da una indicación y le dice, trae una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años y también una tórtola y un palomino. Todo esto lo vas a partir. Y estuvo Abraham esperando al Señor y dice que cayó la noche sobre él y que él se quedó dormido. Pero después vio una antorcha de fuego que pasaba entre los animales, es decir, el Señor confirmando su pacto. Y dice el versículo 18, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, en el río Éufrates. Esta es la 5ª vez que el Señor le reafirma su promesa a Abraham. ¿Y qué pasa cuando Dios nos da una promesa y pasa un día y no la cumple?
Y pasa una semana y no la cumple. Y pasa un año y no la cumple. A Abraham se la dijo 5 veces para este momento. Y yo le pregunto, ¿se había cumplido? Ya tenía un hijo, pero Abraham seguía creyendo en Dios. Abraham seguía aferrado a esa palabra. Y luego fíjese, pasa algo muy curioso. Dice el capítulo 16, versículo 1 y 2. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham ¿al qué? Al ruego. Fíjese, porque cuando nos dice que Sarai rogó, la palabra en el original es rogar, hacer una súplica. Sarai estaba desesperada y le dice, mira, yo tengo una sierva, te ruego que te llegues a ella. Y Abraham, que era tan buen esposo, dijo, bueno, pues vamos a complacer a la señora, ¿verdad? Y pasa, Abraham se llega a Agar y ella sale embarazada, y nosotros sabemos que esta mujer comienza a sacar su panza, ¿verdad? Y a sobársela enfrente de Sara. Y ya quería ella dar las órdenes. Mire, qué bonito que el Señor me proveyó para darle una escena gráfica de lo que pasaba. Entonces, fíjese el versículo 5, fíjese, porque me encantó. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. ¿Qué le parece? Clásico de una mujer, ¿verdad? A ella se le ocurrió la maravillosa idea y ahora ya le dice que sea sobre ti mi afrenta. Qué chistosita está Sara. Se lavó las manos, ¿verdad? Y le dice, ahora sí que el Señor juzgue entre tú y yo. A ver quién fue el adúltero, ¿verdad? No. Pero cuando Abraham salió de su tierra, tenía 75 años. Y cuando Agar le dio a luz a su hijo, ya tenía 86 años. Entonces habían pasado 11 años. 11 años de escuchar la misma promesa. 11 años de escuchar las mismas palabras del Señor que no se cumplían. Y Sarita nos ayudó con una gran idea. Y retrasó más la promesa. Porque dice el capítulo inmediato, que es el 17, que Abraham tenía 99 años cuando el Señor se le apareció. 13 años. 13 años donde la Biblia no registra que el Señor haya tenido una conversación con Abraham. Donde la Biblia no registra que el Señor le haya hablado algo a Abraham. Porque el Señor le había dado una promesa, pero Abraham atendió a la palabra de su mujer antes que esperar la promesa del Señor. Y si le sumamos 11 y 13, ¿cuántos son? 24 años habían pasado hasta que el Señor Todopoderoso se le apareció y le dijo, yo soy Dios Todopoderoso, camina delante de mí y sé perfecto. Y estableceré mi pacto entre tú y yo y te multiplicaré en gran manera. Dice que Abraham se postró en su rostro y Dios habló a él diciendo, he aquí, mi pacto es contigo. Tú serás padre de muchas naciones. Ya no se llamará más tu nombre Abraham, tu nombre será Abraham, pues te he constituido en padre de una multitud de naciones. Yo te haré muy fecundo, de ti haré naciones y reyes saldrán de ti. Yo establezco mi pacto como pacto perpetuo entre tú y yo, y tu descendencia después de ti por tus generaciones, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y este momento es clave, porque Abraham aquí se encuentra con la gracia del Señor. No se encuentra con un Señor que le dijo, ¡hey! ¿Por qué me desobedeces?
oye Abraham, ¿por qué hiciste caso a la voz de tu mujer? Se encuentra con un Dios que le dice: yo soy el Dios todopoderoso, el Dios que puede hacer que lo imposible sea posible, el que llama las cosas que no son como si fueran, y de lo que no es, hago que sea. Y le da una instrucción a Abraham y le dice: anda delante de mí y sé perfecto. Y esa es la gracia con la que tú y yo nos hemos encontrado. Un Dios que no nos reprocha los errores. Yo les decía ayer en un tiempo de ministración al grupo de alabanza: yo he cometido errores, hermano, que sé que usted no me perdonaría. Yo he cometido errores que sé que me ganaría su desprecio, me ganaría que usted me señale de por vida. Pero ¿qué cree? Él no. Él no es así. Y Él lo único que nos dice es: anda delante de mí y sé perfecto. Y dice que Abraham se postró. Y después de esto viene la parte crucial en la vida de Abraham. El Señor le dijo: he aquí mi pacto es contigo. Y en el versículo 7 le vuelve a decir: yo establezco mi pacto como un pacto perpetuo, como un pacto eterno, como un pacto que no se va a romper, un pacto matrimonial. Entre tú y yo, y tu descendencia, donde usted y yo estamos, después de ti, por sus generaciones. Esta es a la relación que el Señor nos quiere llevar, un pacto perpetuo, un pacto que no se rompa, un pacto de unión, un pacto de matrimonio, donde el Señor, ¿verdad?, ya nos ha dicho, le regaló una letra de su nombre y le dijo: ahora tú eres el Abraham de Dios y yo soy el Dios de Abraham. Y el Señor se casó con Abraham. Y el Señor le reafirma su promesa y le dice: Abraham, te voy a dar un hijo. Y él le dice: Señor, ojalá Ismael ande delante de ti. No, Abraham, no me escuchaste. Te voy a dar un hijo de Sarai. Y por cierto, deja de decirle Sarai, le vamos a cambiar el nombre a Sara. Y esto me encanta porque Abraham lo cree. Y fíjese hasta dónde llega la relación del Señor con Abraham. Fíjese lo que dice Génesis 18 del 1 al 2. Si lo puse, sí. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Dice aquí, Jehová se le apareció, pero no se apareció solo, se apareció con otros 2 varones, una teofanía de la Trinidad. Y Abraham conocía a Jehová. Y cuando él los vio, él reconoce que no son varones normales. Cuando la palabra de Dios nos habla de varones, siempre se refiere a ángeles. Por ejemplo, en el libro de Daniel nos dice que el varón Gabriel fue al rescate y para darle el mensaje. En el Nuevo Testamento, en Hechos, dice que un varón macedonio se le apareció a Pablo, era un ángel, el ángel de la región de Macedonia. Cuando usted lea varón en la Biblia, se refiere a ángeles. Entonces, él estaba viendo eso, seres celestiales, seres fuera de lo común, por eso él reconoce. Y les dice: a ver, espérenme aquí, y va a su tienda y corre y prepara una comida deliciosa para ellos. Y me encanta que este versículo dice que Abraham trajo mantequilla, leche, un becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él estuvo con ellos debajo del árbol. Es decir, disfrutó con ellos,
les preparó un banquete, les preparó que comieran, pero Él estuvo con ellos. Él estuvo platicando con ellos. Él estuvo hablando con ellos. ¿Por cuántas horas? No sé. Pero aquí el Señor le reafirma su promesa y le dice, vas a tener un hijo. Y esta historia nos cuenta que Sara se rió dentro de sí misma y dijo, después de que he envejecido tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Y después de esto dice que los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos, acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Fíjese entonces cómo está la escena. Ellos terminan de comer, se levantan de aquel árbol y dice que van con mira ¿a dónde? A Sodoma. Y Abraham va caminando con ellos. Pero en ese andar, en ese caminar, el Señor dice, ¿puedo yo encubrirle algo a mi amado? Y esta expresión de encubrirlo nos deja al descubierto que había una intimidad. Como cuando usted, varón, y usted, esposa, están en su cama, platicando, conversando, secretos que incluso sus hijos no pueden saber. Cosas que hay en el corazón que agobian y que solamente la mujer de su pacto o solamente el hombre de su pacto puede saber. Esa es la figura cuando el Señor le dice, voy a encubrirle a mi amado. Voy a encubrirle a Abraham los planes que tengo. Y nosotros conocemos el desenlace de esta historia, ¿verdad? Abraham haciendo un trueque con el Señor y le dice, Señor, bueno, pero si hubiera 50 justos, ¿qué te parece? Perfecto, Abraham, si hay 50. Bueno, Señor, pero pues no seas exagerado. Tú sabes que es Sodoma. 40, ¿qué te parece? Perfecto, no se diga más, Abraham. Lo sellamos, 40. Bueno, Señor, mira, 30. Ay, son 10. ¿Qué tanto son 10? Está bien, Abraham. 30. Señor, una última. 20, ¿qué te parecen 20? Un Benito, Señor. No. Bueno, 20, Abraham. Señor, mira, ya abusando de nuestro amor, ¿qué te parece si encuentras 10? Y el Señor le dice, si yo encuentro 10 justos, no voy a destruir. Y dice que el Señor se fue. Porque si el Señor no se hubiera ido, Abraham hubiera llegado a 1. Y por el justo Lot, que cada día afligía su alma, hubiera perdonado a Sodoma. El Señor ya veía venir, ¿verdad? Porque usted, esposa, sabe cómo hablarle al amado. Usted, varón, también sabe cómo. Sabe cómo llegar. Y el Señor dijo, antes de que éste me convenza, patitas, ¿para qué las quiero? Vámonos. Y se fue el Señor, pero en su misericordia el Señor salva la vida de Lot. Y hay una declaración hermosa que dice el Señor Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y esto es lo que descubrió Abraham en el Señor.
Él era el camino que tenía que transitar durante toda su vida. Él era la verdad que había estado buscando por años, y Él era la vida. Nada era más disfrutable que llegar a un lugar y construir un altar e invocar el nombre del Señor para Abraham. Nada era más deleitable para su corazón que escuchar al Señor decirle una y otra vez su promesa. Nada era más deleitable para Abraham que atender al Señor, que estar en su presencia, que platicar con Él. Él descubrió el secreto de la vida. Y al cabo de un año, el Señor cumple su promesa y le da un hijo. Y tiempo después, ¿verdad? Ya nos adelantó Sai un poco de esto. El Señor le dice a Abraham: oye, Abraham, toma a tu hijo, a tu único. Yo le pregunto, ¿era su único? Tenía a Ismael, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto. Si el Señor nada más le hubiera dicho, toma a tu hijo, a lo mejor Abraham hubiera ido a buscar a Ismael, ¿verdad? Sí, Señor, con mucho gusto. Pero le dijo, aquel en donde están depositadas las promesas: Abraham, yo quiero que tú me muestres que yo soy tu camino, que yo soy tu verdad y que yo soy tu vida. Y a Abraham, sin dudarlo, prepara las cosas, yo creo en la noche, y le dice a Isaac: hijo, mañana nos vamos a ir bien tempranito porque vamos a adorar al Señor, vamos a ofrecer holocausto. Le avisa a sus siervos y al otro día se va. Y yo he escuchado muchos mensajes decir: ¿cómo habrá estado el corazón de Abraham estrujado? ¿Cómo habrá estado el corazón de Abraham preocupado? O diciendo: ay, mi hijo, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a decir? Pero Hebreos nos revela algo y nos dice que Abraham sabía que Dios le podía regresar a ese hijo aún de los muertos. Entonces, más que preocupado, más que triste, yo creo que Abraham iba expectante, iba contento de que no solo él, sino también su hijo iba a poder conocer quién era Jehová, quién era su Dios, quién era el Dios a quien él amaba, a quien él le había enseñado a servir, a quien él le había enseñado a sacrificar. Y en el camino va Abraham con su hijo, van platicando y le dice Isaac: oye, padre, veo todos los elementos necesarios, mira, yo llevo el fuego, la leña, pero ¿dónde está el cordero? Y le dice Abraham: no te preocupes, hijo, el Señor se va a proveer de uno, y si no, pues te vamos a ocupar a ti. Porque cuando llegan allá arriba, Isaac se pone quieto, Abraham lo amarra y compone el altar y lo pone ahí. Y me encanta esta historia porque Abraham de una saca su cuchillo y está listo para matar a su hijo. Y efectivamente, como nos dijo Sai, viene un ángel y le dice: hey, detén tu mano, Abraham, porque sé que temes a Jehová. Y el Señor, el Todopoderoso, el que hace unos años había sido un desconocido, que después se convirtió en su conocido, y tiempo más se convirtió en su amigo, y ahora era el amado de su corazón, le dice: Abraham, no sacrifiques a tu hijo, ese placer déjamelo a mí. Y dice que Abraham miró a aquel cordero y vio su día y se alegró. Y Abraham toma aquel cordero sustitutorio, quita a su hijo y los dos adoran al Señor. Y le cambia el nombre a ese lugar, a ese monte llamado Moriah. Y le pone a ese lugar Jehová Jireh, el Señor
será visto más adelante. Y nosotros sabemos que en ese mismo monte, en una llanura llamado el Gólgota, nuestro Señor fue visto. Aquel cordero sustitutorio se hizo una realidad. Y sabes, iglesia, esta historia puede parecer inspiradora. Y puedes decir, wow. Pero no estamos lejos. El Señor a todos nosotros nos ha hecho un llamado a conocerlo. El Señor a todos nosotros se nos ha presentado en un momento de nuestra vida y nos ha dicho, ven, sal de esa tierra, sal de ese lugar, sígueme. Y me encanta porque el Señor en Lucas 14, 26 al 27 nos deja claro esto y dice, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre o a su madre, más que a su esposa o a sus hijos, y más que a sus hermanos o hermanas. Ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida. Si ustedes no están dispuestos a morir en una cruz y hacer lo que les diga, no pueden ser mis discípulos. Por eso el Señor le dice a ese grupo de religiosos, ustedes no son hijos de Abraham. Porque ustedes no están dispuestos a dejar todo por seguirme. Porque ustedes no están dispuestos a dejar su comodidad, a dejar su estatus, a dejar lo que han logrado por seguirme. No pueden ser mis discípulos, no pueden ser hijos de Abraham. Ustedes son hijos del diablo. Y yo le pregunto, hermano, si nosotros no estamos dispuestos a dejarlo todo por él, ¿seremos hijos de Abraham? ¿Seremos hijos de Dios? ¿Cuál es la última opción? ¿O hijos del diablo? Porque la relación que Dios establece con nosotros no es una relación superficial. El Señor no se estancó con Abraham en, bueno, ya me conoce. Fue a una relación de amistad. Y de ahí lo desposó y se casó con él. Entró en pacto. Un pacto eterno, un pacto que no se rompe. Pero usted y yo. El día de hoy le cantamos al Señor, milagroso, abres camino, cumples promesas, eres luz en tinieblas, así eres tú. Y yo le pregunto, ¿no es lo que hizo con Abraham? Y yo le pregunto, ¿no es lo que hace con usted y conmigo? ¿Y por qué seguimos teniendo una relación superficial con él? El Señor el día domingo nos habló y hoy una vez más en el tiempo de la oración nos lo vino a rectificar por labios de Sai. No quiere una relación superficial. No quiere un momento de emoción cada 6 meses. Quiere una vida. Quiere que yo encuentre en Él mi deleite. Quiere que encuentre yo en Él el disfrute de mi vida. Quiere que encuentre yo en Él mi camino, mi andar, por donde yo tengo que transitar, mi destino. Quiere que encuentre yo en Él la verdad. No lo que yo escucho de otras personas, no lo que alguien más me pueda decir, sino lo que Él ha destinado para mí. Mi verdad, su verdad. Y quiere que yo encuentre en Él la vida. Esa vida eterna que es conocerlo. Esa vida eterna que es relacionarnos íntimamente con Él. Recuerde que esa palabra conocerlo se refiere a eso, intimar.
Apenas hace una semana el Señor nos habló y nos dijo: puede que no me conozcas, pero hoy, una vez más, el Señor nos hace una invitación y nos dice: ven, conóceme. Y no sé en qué punto de tu vida estés tú. En una tierra de idolatría, donde a lo mejor has prosperado, donde has hecho buenos negocios, donde ha crecido tu dinero, donde estás estable, y a lo mejor el Señor quiere decirte: ven, sal de ahí, ven. Apenas hace poco tiempo una muchacha nos compartía su testimonio en el grupo de alabanza y nos decía: el Señor me demandó mi trabajo, porque no podía yo estar ya en su casa, porque no me daba el tiempo para llenar mis reportes, porque no podía cumplir como sabía que debía cumplir. Y esta muchacha, en obediencia, salió de ese trabajo. Y déjeme decirle, no ha encontrado trabajo. No crea que al otro día le hablaron, le dijo: oye, tenemos una gerencia preparada para ti, con unos horarios para que puedas ir a Betel. No. Pero estoy seguro que esa persona va a encontrar su camino, su verdad y su vida en Dios, porque ha decidido creerle. O puede que tú hayas salido de aquel lugar donde el Señor te quiso rescatar. Entabla una relación de amistad con Él. Obedécelo. Dice su palabra: ustedes son mis amigos si hacen todo lo que yo les mando. ¿Y cómo termina ese pasaje? No me eligieron, ustedes. Y eso es la conciencia que el día de hoy el Señor quiere que hagamos. Nosotros no le hacemos un favor al elegirnos. Él nos hizo un favor al elegirnos. Él vio al pobre Jonis tan mísero, tan miserable, y dijo: voy a tener misericordia de ese pobre y lo voy a salvar. Y así con cada uno de ustedes. Pero Él quiere un paso más. Y le dice: yo quiero que te cases conmigo. Yo quiero entrar en pacto contigo, un pacto eterno, en el cual yo pueda abrirte mi corazón, en el cual yo pueda revelarte cosas que ojo no ha visto, que oído no ha escuchado, que no ha subido al corazón del hombre. Esas son las cosas que tengo preparadas para los que me aman. Una vez más le repito, Dios no es un Dios de relaciones superficiales. No pensemos que con Él se puede jugar. Yo quiero pedirte en tu corazón, si has meditado y quieres seguir al Señor, ponte de pie, pero hazlo con conciencia. Y yo quiero que tú le digas a Él: Señor, yo quiero encontrar en ti mi vida. Yo quiero una relación, Señor, de deleite. Una relación donde yo pueda disfrutar de tu presencia, pero tú puedas disfrutar de la mía. Una relación en donde acción tras acción tú puedas ver que yo te amo con locura, que yo te amo con intensidad. Una relación en la que paso tras paso que yo dé pueda agradarte, pueda acercarme más a ti, pueda acercarme más a la estatura del varón perfecto en ti. Quiero una relación, Señor, donde seas tú el que gobierne, donde seas tú el que marque el camino, donde seas tú, Señor, el que me guíe, el que me instruya. Quiero una relación de amor contigo, una relación de intimidad contigo.
Dios de gracia y Dios de misericordia. Mira los corazones que el día de hoy estamos aquí. Mira nuestras vidas y el deseo que hay en ellas por agradarte, por seguirte, por buscarte. Y cambia nuestra vida de ser hombres viles, hombres menospreciados, hombres que nada valen, hombres sin fruto, a ser hijos tuyos. Cambia nuestro destino de ser gente rechazada, gente sin valor alguno, a gente que pueda avergonzar a aquellos que se creen sabios, aquellos que se creen importantes, aquellos que se creen ricos. Cambia nuestra vida, cambia nuestro destino, Señor, con una relación profunda entre tú y yo, entre tú y tu iglesia, entre tú y tu pueblo, Señor, y que podamos ser agradables a ti, y que podamos honrarte con nuestro actuar, con nuestro caminar, en nuestro andar. Gracias, amado Señor, que esta palabra no sea una más, sino que haya traído un fruto y que podamos tener un compromiso real contigo, Señor. Gracias, amado. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre.